No, pero no estaba preparado para triunfar en el Madrid. Si no jugaba Ronaldo, jugaba el Moro. Si estaba Raúl, si no estaba Guti. No me gusta la gente que no te mira los ojos, te da la mano blandita. Eso lo detesto, no puedo con ellos. Me han hecho daño a mis familias. Y yo, daño a mí me lo puedes hacer, pero a mis padres no se lo permito a nadie. Este Madrid es mucho más grande que tener una Champions o no tenerla. Si esta, por ejemplo, no la ganas el Atleti, ¿prefieres que la gane el Barça o el Madrid? Si no la gana el Atleti, yo estoy en el Madrid, no estoy en el Barça. Si yo me hubiera cuidado ahora, tuviera los abdominales, las horas de sueño, la alimentación, yo volaba. O sea, mi vida hubiera sido otra. La otra grada se pone hoy el traje vintage para hablar con un jugador que era distinto, de los que tenían algo especial, magia en las botas, un rebelde con causa, uno de esos tipos que no se mordían la lengua, un colchonero de cuna que jugó con los Galácticos pero no llegó a jugar con el equipo de su vida. Y si hablamos de Jorge López Marco, la gente seguramente pues a lo mejor no lo identifica, pero si lo hacemos de Tote, el artista de La Rabona, eso ya es otra cosa. Hola Tote, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por dejarnos pasar a este museo que tienes aquí en tu casa, que es una auténtica maravilla. Es como una caja de gigantes de recuerdos, ¿no? Sí, son muchos recuerdos de mi vida y sobre todo gracias a mi padre, que es el que ha creado todo esto. El pobre, mucho curro, pero era su pasión. Si te pregunto cuál es el objeto más valioso que tienes aquí, de valor emocional, al que más cariño le tengas, ¿cuál me dirías? Pues tienes 120 camisetas, cuadros, balones, trofeos. Sí, seguramente los álbumes de la esquina, aquellos y esos blancos, porque eso me los hizo mi padre. Y son mucho curro, muchos años cada fin de semana recortando las cosas que salían en la prensa mía, viajando. Si yo jugaba en Coruña, por ejemplo, pues al día siguiente él compraba todos los diarios de Coruña para ver si sale algo. Así que eso tiene mucha dedicación y mucho amor. ¿Y camisetas? ¿Cuál es a la que le tienes más afecto? Bueno, tengo varias, porque tengo de amigos míos. Tengo de Javi Guerrero, de Luis García, de Fernando Redondo, de Rivera. Son gente que son mi familia, ¿no? De Geni, un amiguete mío. Se las he cambiado. Sobre todo tengo muchas de jugadores muy grandes en la historia del fútbol, pero a mí la ilusión me la hacen mis amigos. ¿Y cuál no tienes que te encantaría tener? Por ejemplo, si hubieras podido pedir una camiseta a cualquier leyenda histórica del fútbol mundial, ¿a quién sería? Bueno, dos, Maradona y Futre. Son las dos que me hubiera gustado tener. Y Butragueño, esas tres. Apúntatelo, David, que lo intentamos conseguir y volvemos aquí con ella para entrevistar a Tote otra vez, para repetirlo. Me gustaría tener de la Quinta del Buitre, fíjate. De cualquiera de la Quinta del Buitre. De ellos. Les he admirado mucho, porque yo era pequeñito y les he visto jugar y me han parecido que era otro rollo. Un talento enorme, cada uno con características distintas, pero geniales. Y me hubiera gustado tener de ellos, de Maradona, para mí es lo más grande que he visto, y de Futre, que ha sido mi ídolo de pequeño con Maradona. ¿Te he leído alguna vez que te duele no tener más recuerdos de Maradona? Sí, me parece el más distinto. Yo siempre a los jugadores los catalogo por el mejor momento de uno y el mejor momento de otro, y creo que el partido mejor de Maradona es mejor que cualquiera de los demás. No, creo que ha jugado en el fútbol más difícil. Ha jugado prácticamente solo, ha sido un superhéroe, ¿no? Porque ha tenido a Schuster en el Barça, pero luego durante su carrera no ha tenido esos talentos que ha tenido otros jugadores como Messi o como muchos de la historia, muchos grandes de la historia, ¿no? Lo que ahora se conoce el Prime, ¿no? Que el otro día nos lo decía Michel, entrenador del Girona, que el Prime de Maradona era superior al Prime de Messi. Sí, o sea, es lo que te digo, el punto de Maradona, lo que ha hecho Maradona en ese fútbol, con esos campos, esas patadas, con todo mi respeto, con los compañeros que tenía alrededor, no es comparable a ningún jugador, ¿no? Cruyff en Holanda y en el Barça ha tenido jugadores increíbles, Pelé los ha tenido en la selección de Brasil y en el Santos increíble, Messi, que te voy a contar, ha tenido para mí Iniesta y Xavi, Busquets. Yo no he visto tres mediocentros como ellos, he visto muy buenos, pero para jugar con ellos de compañeros me parece que han sido tres talentos increíbles y Maradona no lo ha tenido. Vamos a meternos en esta cámara del tiempo. Tienes una sorpresa preparada. Tengo una sorpresa, ¿no? Pero primero le voy a preguntar de dónde le viene la pasión al fútbol. Has comentado que tu padre hacía esos recortes, tu padre fundó ese club en el que empezaste. El San Bruno. ¿Lo heredaste de él, esa pasión por el fútbol? No, mi padre no era futbolero. Mi padre era de Asturias, de Cangas, de Narcea, y mi padre esquiaba y montaba en bici. Mi padre nunca jugó al fútbol. No. Siempre le ha gustado porque vino a Madrid muy joven a trabajar, a un negocio de su familia, a un restaurantes.
pero él no tenía la pasión por el fútbol de jugarla, ¿no? Yo me he criado en la calle, en Alucho, en un barrio de aquí cerquita donde yo vivo, y me he criado con mis amigos, con los mayores dándote patadas, con los gitanos que te quitaban el balón. En la calle, ¿no? De verdad. En la calle. Me he criado así, el fútbol que a mí me gustaba, ¿no? Venir del colegio y hasta que mi madre no salía por la ventana y me llamaba que me iba a matar, no subir, ¿no? Y da igual 40 grados, da igual lluvia, da igual, ¿no? Me he criado en esa generación que nos gustaba la calle, no nos gustaba ni las consolas, ni las chicas, fíjate lo que te digo, ¿no? Nosotros decía una chica y un balón y era el balón. Bueno, no, un poquito más tarde ya, cuando creciste ya... Ahí ya cogí el rollo y ya, sí, ya no lo podía soltar. Pero pero era un chico de fútbol y de mis amigos. Hablando de calle, aquí te vamos a dar la sorpresa. Ya lo has nombrado, por cierto. Es uno de los que has nombrado en esas camisetas que decías que son familia, ¿no? Sí. La primera pregunta te la va a hacer él, Javi Guerrero. Bueno, mi pregunta es facilita. ¿Qué crees que habría que hacer para recuperar un poco en las escuelas y en los clubs, a etapa formativa, para recuperar ese jugador de talento? Yo creo que, no sé si estamos de acuerdo, que ese jugador de calle se está perdiendo. ¿Qué crees que podría ser una solución para, ya te digo, en etapa formativa, que los niños recuperen pues esas ganas de hacer cosas y esas ganas de intentar, aunque se equivoquen, ¿eh? Qué fenomenal. Qué talento, qué jugador, que no tiene un gol feo, que buen amigo. Fútbol. Sí, mi hermano. Tengo pocos amigos, entre comillas, pero este es caviar. Sí, lo hablamos mucho, yo estoy mucho con él a diario, Yo creo que el tema del jugador de hoy, que hoy los formadores y la gente que está con ellos, que tiene una responsabilidad muy grande, no les dejan que ellos tomen la toma de decisión en el fútbol, que es tan importante, el equivocarte y tú darte cuenta de tu error, no les dejan. Hoy todo está muy robotizado. O sea, yo voy a ver Primera División y todavía los entrenadores de Primera División les dicen cómo tienen que sacar de banda. Me parece increíble, ¿no? Y yo tengo la sensación de que a los chicos jóvenes tienes que dejar que se equivoquen y que ellos entiendan por qué se han equivocado, que ellos piensen. Tienen que pensar, o sea, no puedes darles todo hecho. Me pasa a mí con mi hija, en la vida, ¿no? Tú tienes que dejar, bueno, pues piensa por qué te has equivocado, pero yo no voy a estar eternamente. Pues esto es igual, ¿no? Los chicos tienen que dejar que se equivoquen, y sobre todo el talento, el número 10 de toda la vida, ¿no? Ese jugador que es especial, así todavía con más razón, ¿no? Que jueguen, que se equivoquen, que tomen decisiones, que entiendan que cuando tienen que tomarla, cuando tienen que hacer una cosa u otra, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que hoy todo es ganar, desde muy pequeño, y ganar es una consecuencia de jugar, de hacer muchas cosas, y creo que hoy hay mucha rivalidad entre muchos entrenadores de la cantera, ¿no? Mi equipo ha ganado 10-0, mi equipo ha sido el máximo ganador del torneo X. No. Entonces los chicos tienen que aprender. Cuando tú te sacas el carnet de entrenador, el primer nivel, el 1, es formación, y es tener paciencia, es escuchar, es corregir muy poquito, dejarles que ellos evolucionen, que ellos piensen, sobre todo eso pensar. Y creo que se están cargando eso. Y otra cosa, que no se juega en la calle. Yo soy un enfermo de eso y estoy completamente seguro que la calle es la mejor escuela para el fútbol y para la vida. Y hoy se hace poca calle, hoy hay mucho tablet, móvil, y eso al jugador le quita inteligencia. En este fútbol tan académico de ahora, que es verdad que es más físico y más táctico, ¿crees que es muchísimo más difícil que antes que aparezca un genio tipo Maradona, tipo Messi, tipo Ronaldinho, tipo Ronaldo, que como tú se han creado en la calle o en las favelas, en los potreros argentinos? Sí, porque no potencian ese jugador. Hoy no lo potencian. Hoy potencian el jugador atlético, el jugador que hace muchas repeticiones, el jugador que es capaz de correr los 100 metros en tantos segundos. Y eso también lo sabía antes. Pero ahora el 10 no existe, de hecho. Yo miro a mi barrio y veo el número 10 y es el peor. Y en mi época te daban el número 10 y lo tiraba. Decía, no, jodas, a mí dame otra. Se mete la responsabilidad que había de llevar ese número. Y hoy lo lleva cualquiera. Y eso es lo que para mí el fútbol involuciona. Es un error gravísimo. Las entradas se pagan para ver a los Roberto Baggio, a los Totti, a los Iniesta, a los Benzema. Se paga para eso. Con todos mis respetos, que obviamente tiene que haber de todo, porque no todo el mundo tiene las mismas cualidades. Y todo el mundo es importante. Pero a los genios, seguir dejándoles ser genio. No nos rompáis esa maravilla de ver alguien que te emocione, ¿no?
Nosotros vamos ahora a intentar ser jóvenes. Este podcast es como una terapia porque nos rejuvenece. Vamos muchos años para atrás y nos sentimos un poco más jóvenes. Antes hemos hablado por encima someramente de tus inicios. ¿Tú siempre fuiste del Atleti? ¿Fuiste colchonero de cuna o te hiciste? No, yo me hice. Es más, yo era del Madrid. A mí me llevaban al Bernabéu, mi tío. ¿De pequeño eras del Madrid? Sí. Me llevaban al Bernabéu cuando yo era muy pequeñito, la época de Santillana, de la Quinta del Buitre, ¿no? El comienzo de la Quinta más o menos, y ya Santillana, Camacho, Del Bosque, ese tipo de jugadores ya iban cumpliendo años. Pero yo soy de Aluche, me fichó el Atlético de Madrid y empecé a ir al Calderón y me enamoré del Atleti. Y hasta hoy. ¿Y no se te ha quitado? No, no se me ha quitado, más, cada día va más. Entonces, un sentimiento es... Luego tengo en mi vida amigos míos íntimos que son muy del Atleti, me unen muchas cosas al Atleti. Yo en Aluche, en mi barrio de los Llévenes Salmones, me ficha el Atleti, luego entreno en Aluche, el Atleti ponía campo en Aluche, en el Parque Área Navarro. Entonces tengo muchos vínculos emocionales y luego tengo amigos míos, aquí viven a lo mío, Aguilera, Roberto Frenedoso, Tony Muñoz, estoy con ellos constantemente, Alfredo Santalena, tengo muchos vínculos con ellos, Gaby, he estado otro día en su casa viendo el derbi, me une muchas cosas a mucha gente del Atleti, también del Madrid, pero con el Atleti tengo algo especial. Tu caso es diferente porque es verdad que empezaste siendo del Madrid, luego jugaste en el Madrid, pero un atlético normalmente es antimadridista. ¿En tu caso lo has sido en algún momento? No, yo no puedo serlo, porque a mí el Madrid me ha dado mucho. No puedo. Sería un desagradecido. A mí el Madrid me ha dado mucho a nivel personal, a nivel económico y a nivel humano. Me ha dado mucho. De hecho, yo estuve el otro día con Del Bosque, con Camacho, con Fernando Hierro, comiendo, no sé, un cariño enorme. O sea, no podría ser nunca antimadridista, pero tampoco puedo ser falso. Yo soy atlético. Mi vínculo emocional de mi juventud, de mi niñez, en muchos aspectos, está vinculado al Atleti. Más que al Madrid. ¿Tú un derbi, por ejemplo, lo ves con gran pasión colchonera o lo ves tranquilo? No, lo veo con pasión, porque yo me crié con ellos. Yo en la cantera, tanto del Atleti como del Madrid, cuando luego me fui, he jugado entre ellos y los he vivido. Para mí es el partido más bonito que hay del mundo. No, ni clásico, ni Madrid-Barça, ni Atleti-Barça, que son muy bonitos por los goles que hay, por la emoción que hay. Pero para mí el derbi de Madrid es el partido por excelencia, no existe nada más que eso. Y el día que te dicen que se deshacen las categorías inferiores del Atlético, ¿cómo recuerdas esa noticia? Pues claro, me imagino que ya tendrías el bicho dentro de ser del Atleti y eso fue un palo, ¿no? Sí, fue duro porque además a mí me querían pagar los estudios, me querían darme muchos privilegios, pero mi padre dijo que no era un problema de dinero, que no estaba de acuerdo en que una cosa tan rentable como una cantera se quitase, ¿no? Y dijo, Jorge, ¿te quiere Madrid? Yo me iría. Dije, pues vámonos para adelante. Y lo que te digo, me fui al Madrid, y Del Bosque, Pirri, Mezquita en paz descanse, todos los entrenadores y toda la gente que tuve en la cantera del Madrid han sido de 10. Perdona, a ti viene primero a buscarte Paco de Gracia, ¿no? Ojeador mítico del Madrid. Claro, me ficha Paco, sí, otro que se portó también muy bien, me ficha y habla con mi padre y nos dice que bueno, que quiere que vayamos para allá. ¿Cuántos fuisteis? ¿Unos 5 o 6 jugadores del Atleti aproximadamente? Sí, fuimos Javi Rey, Miguel Santalena, el hermano de Alfredo Santalena, Baena, fui yo... Y Raúl. Y un tal Raúl Blanco. Raúl. Un tal Raúl Blanco. ¿Tenías relación con él cuando estabas en la cantera del Atlético? No, poca. Mi padre sí. Mi padre con su padre se va muy bien. Pero yo poca. Él estaba en infantil A, yo infantil B. Y bueno, sí nos veíamos porque a lo mejor jugaba uno antes que otro y nos quedábamos a verlo. Y luego en el Coturruelo te tomabas un bocadillo con una Coca-Cola y él estaba ahí con nosotros. Pero no era de mi equipo. No era amigo como, por ejemplo, Miguel, Alfredo Santalena. No tenía esa amistad con él. Ahora sí la tengo. Ahora sí estoy con él a veces, vivo aquí al lado y juego al pádel, voy a verles y bueno, yo he estado con él 2 años en el primer equipo, o sea, lo conozco bien. ¿Crees que se merecía la oportunidad de entrenar al Real Madrid? También se lo preguntamos esto a Michel, porque ha estado ahí, ¿no? Cuando se ha ido Xabi Alonso y aparte ha entrenado al Castilla, pero no ha dado ese salto. ¿Crees que por qué no se le da esa oportunidad? Porque era lo más lógico. Me lo ha chupado 5 o 6 años en el Castilla, que es si no es el primer equipo, porque el del primer equipo sea muy exitoso, porque haya una estabilidad grande, pero si no es así, es lo más normal, ¿no? Que Raúl hubiera cogido el primer equipo. A mí también me extrañó. ¿Llegará? Sí, seguro. Ya ha podido entrenar, ha tenido equipo para entrenar y está jugando. No, si llegará al Real Madrid, que pues, al final supongo que ese será su objetivo. Quiero creer que a lo mejor con los que hay ahora es complicado, ¿no? Porque si no se lo han dado,
pero nadie es eterno. Yo creo que su momento le llegará porque ha sido historia del Madrid. Vamos a Está volver capacitado, además. Vamos a volver al pasado. No sé si te acordarás de lo que sentías en ese momento, pero tú eras colchonero, vas al Madrid. Obviamente, por un lado tenías que estar muy agradecido por la oportunidad que te dieron, pero la primera vez que te pones la camiseta blanca deberías sentirte raro, ¿no? Debería ser extraño para ti. No, pero lo fue natural, ¿eh? Por lo que te digo, por el cariño que me dieron, fue natural. Fue natural. Luego yo llegué lesionado porque con un coleguita del barrio me hizo una zangarilla y me rompí la rodilla contra un bordillo y no pude, tuve 8 o 9 meses de baja, pero fue un proceso y he sido muy feliz allí en la cantera, ¿eh? Del Bosque ha sido mi padre futbolístico en ese aspecto y me fue siempre muy claro. Vas a ir escalando equipo, tú no vas a subir como otros que suben del cadete A al juvenil A, tú vas a hacer cadete A, juvenil C, juvenil B, juvenil A, Madrid C, Madrid B y primer equipo. Y así fue. No me engañó y ese fue mi progreso y me han dado mucho cariño, muy agradecido. No sería incapaz yo de hablar más de Madrid. Hablamos solo de cantera, luego hablamos del primer equipo, pero durante todo tu proceso en cantera, que fueron muchos años, muchas temporadas, coincidiste con grandes talentos, unos que llegaron, otros seguramente se quedaron en el camino. ¿Recuerdas algún caso así especial de un jugador que te pareciera impresionante y que no llegara a ser profesional o que no fuera tanto como lo que parecía? Bueno, yo tengo una forma de ver este tipo de cosas porque siempre la gente te habla. Me pasa mucho cuando te dicen más a un barrio, no, mira, este que juega aquí era mejor que Guti. No, yo no me creo eso. Yo creo que llegan los que llegan. Es verdad que hay un tanto por ciento que puede haber mala suerte, puede haber lesiones, puede haber que sea un chico que no sea lo profesional que te requiere el esfuerzo de llegar a la élite, pero para mí casi siempre llegan los mejores. Te digo, que hay algunos, seguro, pero es un 2%. O sea, no hay un Maradona que no haya llegado a primera división. No existe. Maradona llega y es Maradona. Luego hay jugadores que podían haber jugado en segunda división, en el fútbol profesional o en primera división y que se han quedado en segunda B, sí. Eso sí, pero han jugado segunda B. Pero eso de que no, es que a él le gustaba salir, como que si a mí no me gustaba salir. ¿A quién no? Claro, eso son tonterías que la gente quiere decir, nada. Llegan los buenos y seguramente sí, en la cantera veo a un jugador bueno, que al final pues eso se ha quedado en tercera, en segunda B, no ha podido tocar pelo, como digo yo. Bueno, pero porque luego hay que pasar unos filtros, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de Brunete, vi el otro día a David Sánchez, el chiquito del Madrid. Sí. Hacía años que yo no veía un talento así. Pero yo evalúo la toma de decisiones. En cada jugada hace lo que la jugada requiere. Y me quedé, estaba con Movilla y con Alfonso, un amiguete mío, y con Ricardo, portero Richie, que jugó conmigo en Valladolid. Y dije, no me lo puedo creer. Me dijo mi amigo Alfonso, me habló antes del partido, ¿eh? Acuérdate de ese pequeñito, el zurdo, cómo la mueve. Y todo lo que hace tiene un sentido. A mí me impresiona eso. Eso no es normal en el fútbol hoy en día. ¿Cuál es el problema? Que ese chico tiene que pasar 7 filtros más. ¿No los va a pasar? No claro. Sé. Cuando crezca, cuando le venga la presión, cuando un entrenador no le ponga su fuerza mental, cuando en el momento indicado tenga que romperla, ¿va a poder hacerlo? Ojalá que sí. Pero lo que yo le he visto a ese chico, no lo he visto en años a nadie. Hay otro parecido, que es el 8 del Barça, que es hijo de Apoño, que es otro caso parecido. He visto, sí, Apoño yo le conozco, he jugado mucho contra él, y también me han hablado de él y he visto otro día un vídeo, y también muy parecido a él. Vi un 6 del Barça también que me gustó mucho, un medio centro, le vi 2 detalles que dices tú, este piensa antes que los demás, este tiene algo distinto. Pero claro, es que yo he visto muchos chicos distintos, pero no todos los distintos llegan. O sea, porque luego hay filtros que tienes que tener personalidad. Tienes que decir, yo la voy a romper. Yo hoy no me salen las cosas, pero la voy a seguir pidiendo. Y ahora no me sacan, pero los 10 minutos que me saquen voy a hacer 2 cosas que van a decir, esto es otro rollo. Esa es la fuerza mental de los chicos. A ver si Dios quiere y puede hacerlo, porque voy a disfrutar mucho con ese jugador. Y que no se pierdan que son jugadores de calle, que hacen caños, que la pisan, que... Pero por ejemplo, hay cosas que no... Hagan al Betis. Y yo lo entiendo, porque en Andalucía se sigue jugando a la calle. El jugador andaluz es un jugador distinto. Porque en Andalucía todavía hay pobreza, hay paro y todavía hay calle. Y los niños no tienen muchos ordenadores, ni tienen iPad que valgan 1000 y pico euros, y juegan en la calle. Y esas tonterías que parece que no. Y el otro día yo vi al Betis, vi detalles del Betis y dije, estos niños juegan a fútbol. Cómo se giran, cómo van con la cabeza levantada, son listos, hay un balón y sacan rápido, te meten el codo que no pesa ni 50 kilos y ya intentas sacar ventaja de una jugada determinada. Y eso te lo da la calle. Y me alegro que haya ganado el Betis, porque me he identificado mucho por esos chicos,
la forma de la pasión que tienen por el fútbol. Me ha gustado. Volviendo un poco a la cantera del Real Madrid, que habías dicho que Del Bosque, no sé, que has dicho que es tu padre futbolístico, ¿no? ¿Cómo de importante ha sido Del Bosque? ¿En qué decisiones? Aunque creo que también tuviste alguna bronca con él. No sé si ya en el primer equipo o por ahí, ¿no? ¿Alguna tuviste con él? Bueno, suele pasar con los padres, pues también con los padres futbolísticos, ¿no? Sí, pero bueno, pero está bien. Pero bueno, yo fui de frente, una cosa que no me gustó, que me dijeron que había dicho, él me dijo que no, y lo encaré y se lo dije. Pero es un tipazo, y es un tipo con un corazón enorme, y mi familia le dio un cariño, y mi familia le quiere muchísimo, y hoy tengo relación con él, y me encanta tenerle y oírle hablar de fútbol. Me parece que son de esas generaciones que son hombres de fútbol. Él estaba a las 8 de la mañana en la ciudad deportiva y era a las 9 de la noche y seguía sentado en un banco viendo a los alevines. ¿No? Y bueno, y se tuvo que ir. Bueno, otros tiempos. Pero para mí el Real Madrid son gente como él. Son gente como Pirri. Eso para mí es lo que representa el Real Madrid. ¿Te dolió cuando se fue Del Bosque o de Mitterrand? No, se fue, sí, el año mío de entrenador, se ganó la Liga, era mi año en el primer equipo. ¿Por eso? Sí, porque me parece que a ese tipo de personas hay que tratarlas de una forma distinta. Y bueno, y no concuerda, la modernidad de ahora y los empresarios de ahora no tiene nada que ver con esta gente de fútbol y con los valores que tiene esta gente de fútbol. Digo Del Bosque como digo Pirri. Y bueno, y yo creo que el Madrid para mí en eso ha perdido grandeza, porque la grandeza para mí era la ciudad deportiva antigua, era la forma de vivir el fútbol como lo vivía ese tipo de personas, los valores que te enseñaban. Te criaban en casa, ellos te educaban, o mejor dicho, te educaban tus padres en casa, y ellos te enseñaban a comportarte fuera. Y a mí Del Bosque me ha enseñado a comportarme fuera. Del Bosque hay muchos más de la cantera del Madrid. ¿Hay más business ahora? ¿Hay menos valores y menos sentimiento? Sí, y además, el fútbol es una profesión que hay gente que manda que no tiene ni idea de fútbol. A mí me sorprende, ¿no? O sea, yo no voy a un despacho de arquitectura y me pongo a hablar de cómo los cimientos de un edificio, o los metales, los materiales, No, tío, yo no hablo de eso. Entonces hoy te viene un tipo que es constructor o que es tal, y se cree que sabe más que gente que lleva 35 años dedicada a esto, con niños siendo profesional jugando a la selección española. Entonces, claro, el fútbol da de comer a casi todos. Y me sigue sorprendiendo, ¿no? Hay clubes que van como van y dices tú, pero chico, ¿cómo tú vas a tomar decisiones? Es imposible. No tienes ni puta idea para tomar decisiones. Tú no has visto un balón en tu vida. ¿Por qué no te rodeas, si eres tan inteligente en tus negocios particulares, por qué no te rodeas de gente profesional y les dejas a ellos, delegas en ellos? ¿Qué quieres demostrar tú? ¿Tú quieres inventar el fútbol? Y es lo que pasa en muchos clubes, que es por eso están como están. Cuando hablas así, ¿piensas en alguien en concreto o dejas que cada uno imagine? No, pienso en muchos clubes donde he estado. Yo estoy en el Betis con un tipo que no tenía ni idea. Estoy en el Hércules con un tipo que no tenía ni idea. Por ejemplo, te nombro dos. No tenían ni puta idea de fútbol. Y tomaban decisiones con una soberbia. No. Rodéate de profesionales. Porque el fútbol hay mucha gente que hay mucho sentimiento alrededor. Y lo que tú hagas, tu mala decisión, le vas a hacer daño a los demás. El fútbol la verdad es que ha cambiado muchísimo en muchas cosas. Es verdad que ahora todo es mucho más profesionalizado, que todo es mejor, ha evolucionado el balón, las botas, los campos, todo, y la forma de comportarse también. Vosotros, por ejemplo, en vuestra época, en tu caso y en muchos otros, tema de alimentación, descanso y eso, no se cuidaba ni mucho menos como ahora. O sea, por ejemplo, ¿tú recuerdas alguna barbaridad, algún atracón que te hayas metido antes de un partido o algo de eso? Yo fuera de mi peso toda la vida. Y yo en el Madrid terminaba de entrenar y con Javi Guerrero y con Ribe, comíamos en De María de Feliz Boys 4 veces a la semana. Comíamos proboleta, comíamos con cerveza, pero con esa edad volabas. Con 19 yo no me lesionaba. Hoy los chicos tienen roturas musculares, en mi época no existía eso. A no ser ya el máximo nivel. Se rompen cruzados, en mi época no. Jugabas en tierra, jugabas, no sé, salías de fiesta, ibas directo a entrenar y volabas. Hoy todo tiene un cuidado. Si yo me hubiera cuidado ahora, tuviera los abdominales, las horas de sueño, la alimentación, yo volaba. O sea, mi vida hubiera sido otra. Hubiera volado en el fútbol, hubiera conseguido muchísimo más. Si hubiera sido con la profesionalidad que hay ahora, que yo estoy de acuerdo, ojo, pero estoy de acuerdo en cierto modo. Hay que vivir también. Hay que tomarte una cerveza, hay que comerte unas patatas fritas con un solomillo bueno. Porque mucho es esto. No me vale de nada que tengas abdominales y cuando el partido va mal y te piten no la quieras. Y en mi época eso no existía. En mi época gorditos las pedíamos. Luego la perdíamos, pero la pedíamos, no nos cagábamos. Eso te iba a decir. Que lo que ha cambiado la generación de lo que ha cambiado. Al final, evidentemente, hoy se cuidan al máximo, al 200%,
Pero seguro que tú no cambiabas tu época, tu ir a tomar una cervecita, tu salir de fiesta, aunque no estuvieras en tu peso, por lo de hoy en día, que igual es casi excesivo, ¿no? Sobre todo a nivel mental. No digo que evidentemente el cuerpo lo necesita, pero también te sacrifica mucho a nivel mental, ¿no? Sí, pero yo siempre, para rendir o para vivir, necesito ser feliz. Necesito mi entorno. Necesito terminar de entrenar y mi cerveza. Necesito mi partida de mus con mis amigos. Necesito irme una noche y pasármelo bien. Eso ha sido mi vida. Y yo he nacido para esto. Mucha gente te dice ahora, no, tú tenías que haber sido mucho más con el talento que tenías. Bueno, pero he sido feliz. No aspiro a más. Mi sueño era debutar en Primera División. Para mis padres, decirles todo el esfuerzo, aquí está recompensado. Ese era mi sueño, mi ambición. Yo veo a jugadores, no, mi sueño es ser campeón del mundo. Hijo de puta, ¿cómo va a ser tu sueño ser campeón del mundo, tío? ¿Cómo se puede soñar eso? Casi nada. Ya soñar, jugar en Primera División ya me parece un sueño lejanísimo. Sí. Pero ser campeón del mundo, no, ganar un mundial, ser campeón de Europa, ser el máximo goleador de la historia de... ¿Cómo vas a soñar eso? Eso es imposible. No tienes capacidad. Eso soñar, eso es ser un atrevido, ¿no? Ser un soñador, pero... Entonces yo ya cumplí mi ambición y cuando ya cumplí lo mío, ya dije, ya lo que venga, estoy regalado. Eso ¿qué te pasaba a ti? Le pasaba a muchos jugadores. O sea, por ejemplo, Romario, Neymar. Romario le decía a Luis Aragonés que él necesitaba salir, que él necesitaba divertirse, ser feliz o ir al carnaval cuando le tocase y demás. O sea, eso ahora es impensable. Oye, ahora te pesan, el peso es muy relativo. Hay que jugar. Es verdad que el fútbol de hoy te demanda muchas cosas porque es un fútbol muy físico, todo ha cambiado y hoy no puedes estar fuera de tu peso, no puedes estar con 3 kilos de más, no es viable, yo entiendo, ¿no? Pero hay que jugar. A mí oblígame a pedirla. Oblígame a encarar a mi defensor 20 veces por partido. Oblígame al delantero a generarse él ocasiones de gol y meter una cantidad de goles y si no te la da un compañero, no te quejes, fabrícatelas tú. Eso era mi época, no podías estar llorando. Y hoy los cuerpos tienen un recuperador fuera de casa. En mi época eso no existía. Yo no iba al gimnasio por obligación. Hoy es increíble la cultura y la profesionalidad que tienen a su cuerpo. Pero cuando vive en un estadio de fútbol y hay un momento malo, no la quieren mucho. Y eso es lo que al jugador no se le debe permitir. Todo lo demás, soy mucho de la nostalgia del fútbol de antes. A mí me gustaba más lo otro. Me gustaba más salir al campo y que salían 11 y que te pitaran y luego salía el otro equipo. Ahora se da la manita, todo eso. No me gusta, no me identifico. Ahora viene una jornada retro, igual vuelven a hacer lo mismo, no sé. Estamos en esa época en la que estás en la cantera del Madrid, antes de dar el salto al primer equipo. Yo te quería preguntar porque, claro, un jugador ya del Castilla, pues ya es un jugador conocido, no sé si famoso, como tú dices que le gusta salir, o que sale de vez en cuando de noche, pero ¿tuviste alguna vez o tuviste tentaciones que te llevaran por el mal camino, que te tentaran a ir por el mal camino? No, porque yo tengo siempre las cosas claras. Me he juntado de gente buena, con un corazón bonito. He tenido a mi padre y a mi madre que me han protegido muchísimo en cualquier momento de mi vida. No, y he sido inteligente, ¿no? Lo que pasa es que yo he hecho lo que me ha apetecido. La gente te dice muchas veces en el fútbol, no, pero ¿cómo tú no has podido jugar a la selección española? ¿Cómo tú no has jugado más partidos en el Real Madrid? ¿Cómo no has jugado más partidos de Champions? Y bueno, pero es así la vida. Pero he sido yo, me he equivocado yo, no me ha equivocado nadie. Esa es la virtud que yo tengo con respecto a otras personas, ¿no? Me he equivocado yo. Es lo que yo he sentido, lo he hecho. O me he equivocado muchas veces, sí, bueno, pero no he ido al guión que me mandaba a los demás. No he sido un muñeco en manos de Pepito fulanito, no. He vivido mi vida. No he hecho daño a nadie, no he molestado a nadie y me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. ¿En el Castilla qué te pasó con Portugal? Bueno, empecé jugando todo, un partido que no me puso y me enfadé. Me enfadé y me quería volver al Atleti, ¿no? El Atleti me quería y me quería volver al Atleti. Quería volver a ponerme la camiseta del Atleti y bueno, y era una época rebelde mía, mal, porque Portugal es un tipazo, me equivoqué. Entonces, bueno, Pieri me dijo que no, que ellos habían apostado por mí, que no iba a volver al Atleti, que no me iban a soltar, que ellos creían que yo podía ser un jugador válido y bueno, y estuve sin ir convocado 10, 11 jornadas, ¿no? Muy bien, un castigo, me parece bien. Y en ese momento ocurrió algo que no sé si cambió tu destino en el fútbol, posiblemente sí, porque te llama el primer equipo, un entrenamiento y te sale un día perfecto. Nosotros jugábamos los jueves contra el primer equipo, cuando el primer equipo tenía Champions. Ahí, esa época se llevaba mucho jugar filial primer equipo, ¿no? Para que el entrenador del primer equipo pudiese ver in situ y bueno, y no me puse de titular ese partido tampoco, y yo me iba a ir al vestuario, digo, paso, me voy. Y vi a mi padre en la grada, ¿no? Y dije, no me puedo ir porque es una falta de respeto a mi padre, ha venido a verme y bueno, y terminó. Jugué el segundo tiempo, marqué 3 goles
di 2 asistencias, ganamos 5-4, 5-3, 5-4, y Tosa me llevó para el primer equipo. Debuté en San Sebastián, bajé luego a jugar la liga de titular entera con el Castilla. Bueno, por eso la vida nunca sabes. Hay veces que dicen, no, el tren pasa una vez, no, es mentira. El tren a veces que algunos lo pierden porque lo pierden a posta y les vuelve a pasar 10 veces más, y otro está con la maleta todos los días 1 hora antes y nunca pasa. Cada uno somos un mundo. Pero seguramente si yo me hubiese ido, si mi padre ese día, el hombre no está porque está malo, porque no puede, porque le ha pasado cualquier cosa, pues igual hubiera mecánico, estaría trabajando con un taxi y no hubiera jugado al máximo nivel, hubiera jugado en tercera división, porque esa oportunidad la perdí. Sí. No sé si esa oportunidad me hubiese llegado otra vez. Aquel día te cambió la vida completamente. Sí, porque, como dices tú, luego de repente Tosac te incluye en la convocatoria, vas a Anoeta. Debuto en Anoeta. Sí, minuto 78, sustituyendo a Sanchís. Creo que ibais 2-2, acabáis perdiendo 3-2. Sí. Pero bueno, cumpliste tu sueño, ¿no? Sí, sí. Y luego debuto, vuelvo a estar convocado con el Oviedo en casa, juego la liguilla entera y luego me voy ese verano a Benfica, a un grande de Europa. Me voy a jugar en Europa, con el Benfica. ¿Cómo recuerdas el día de tu debut cuando Tosac te llama, o no sé quién te llama, para que entres al campo? ¿Cómo te temblaron las piernas, nervios? Sí, emocionante, ¿eh? Se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Es una vida entera en un minuto que vas a salir, en un segundo, ¿no? Y bueno, ya la satisfacción de decir, lo he conseguido, mi sueño ya lo he cumplido. ¿Estaba tu familia allí en Anoeta? No, no fueron, se quedaron en casa porque no pensaban que yo iba a jugar y bueno, y no sé exactamente qué pasó. Luego fíjate que me han seguido a todos los lados del mundo y en la cantera si me iba a jugar a un país ellos iban a verme, pero ese día no estuvieron. No sé si mi padre también lo dio con alguien, con José María García, o estuvo con alguien de la radio, me acuerdo. Alguien le llamó y mi padre se quedó. Pero era ya decir, bueno, pues yo ya he cumplido mi sueño, ya de aquí ya está. Y cuando tú cumples tu sueño, bueno, me faltaba otro sueño que era ser padre, que también lo soy. Ya está, tío, yo no puedo pedir más a la vida, yo voy a pedir más. Luego la gente siempre te dice, no, pero tú, si yo te tengo a ti de entrenador, entrenadores que ahora que he conocido, tú conmigo, pues no lo sé, o posiblemente o no. Yo sí tengo la sensación de que podía haber hecho más. Y esa es una culpabilidad que yo la voy a tener toda mi vida. Pero he aprendido a vivir con ella. También podría haber sido mucho menos. Tu relación con los entrenadores no ha sido la idónea. No sé si es porque no te has encontrado los entrenadores que debías o también por tu carácter rebelde. No, he tenido entrenadores que me llevan bien y todavía hoy tengo relaciones con ellos. Lo que pasa es que yo era una clase de jugador y de tipo muy especial. Entonces tenías que apostar por mí, tenías que entenderme. Porque era tímido, tengo la primera vista, la primera toma de contacto conmigo es que soy un prepotente, pero nada me alejo de la realidad, soy muy tímido. Y con los jugadores y con los entrenadores igual, yo no era un tipo que me podía dar voces, me tenías que llamar aparte, me tenías que hablar a los ojos y contándome las cosas y explicándomelas bien. Y a veces que a la carta tampoco se puede estar, ¿no? Entiendo que en un deporte colectivo a la carta no siempre se puede, entonces yo ahí era jodido. Pero si tengo entrenadores que me he llevado con ellos increíbles, y ya te digo, a día de hoy como con ellos y tengo relación por teléfono. O sea, no soy tan malo como aparenta. O tuviste mala suerte, ¿no? Pues también puede ser de encontrar... me equivoqué yo también. Cuando tienes una edad y eres rebelde y tienes esa personalidad muy marcada, hay veces que te equivocas. Ahora vamos a hablar de entrenadores, pero hay chicos que estarán viendo esto o escuchando esto y que a lo mejor no te vieron jugar. Yo les recomiendo que se pongan vídeos de Tote, pero... Tú mismo dices que podías haber llegado más lejos, que es algo ahí, una espinita a lo mejor que tienes clavada, pero el Tote con el talento de antes y la experiencia de ahora y los cuidados de ahora, ¿hasta dónde podría haber llegado? Porque tú eras bueno de verdad. Mucho más. Mi problema es que ha sido la mentalidad, ¿no? Yo nunca he tenido hambre, pues yo he tenido todo en mi vida. A mí nunca me ha faltado nada, mis padres me han dado de todo, nunca me ha faltado absolutamente nada, ¿no? Y ese hambre que he tenido compañeros que lo han tenido, se nota mucho, te marca mucho. Yo era jugador de momentos, de partido, ¿no? De un partido determinado, de un momento determinado. No tenía mentalidad para ser el mejor 38 partidos seguidos. Por eso al final me he jugado y bueno, he jugado muchos años en primera, he podido jugar en Europa, he tenido momentos muy bonitos, pero no ha sido una carrera tan exitosa y tan importante como han tenido otros, ¿no? Porque no he tenido esa mentalidad. ¿La mentalidad de quién? ¿De qué compañero te gustaría haber tenido para llegar más lejos? La mentalidad de, además habéis hablado de Raúl, de Riverita, que es mi hermano, de Javi, no sé, de esa gente de... Hoy, por ejemplo, veo a Coque con la edad que tiene y la ilusión que tiene y todos los días está... Y dices tú, Dios mío, es que difícil es tener esa fuerza mental, ¿no? De todos estos, ¿no? Yo no la he tenido, es imposible. No la he tenido. Tú debutas en el Madrid de la séptima, ¿no? Que viene de ganar la séptima con Roberto Carlos, con Redondo, con Sidorf, con Zucker, con Mijatovic. Bueno, un sinfín de talentazos.
¿Cuál es el que más te impresionó cuando te pusiste a entrenar con ellos? Bueno, es que he jugado con muchos genios, ¿no? A ver, yo soy muy amigo de Fernando Redondo, soy íntimo de Fernando Redondo, yo a Fer le admiro por muchas cosas. Primero el lado humano que tiene Fer, y luego no ha asistido a un 5 como Fer. O sea, porque Busquets, que es el otro que me vuelve loco, pero son características distintas, ¿no? Pero Fer se comía un medio campo él solo. A mí el Fer del Tenerife todavía me ha gustado más que el del Madrid. Me ha parecido un jugador total. Pero está con Guti, que para mí es una debilidad. Guti... otro, mucho más fuerte mentalmente que yo, porque todos los años que ha estado en el primer equipo, lo que ha demostrado cuando le han pitado, le ha querido, ha sido él. Guti no ha mentido nunca. Guti ha sido Guti en todas las circunstancias de la vida. Me identifico mucho en su forma de jugar. Yo muchos escalones por debajo, pero era ese perfil. Era ese perfil. Quizá yo en mis inicios tenía más 1-1 y Guti era más talento, era más tener ojos en todos los lados, meter balones donde no los veía nadie. Pero es así con el jugador que más me he identificado por mi forma de jugar. Yo muchos escalones por debajo. Pero he estado con Zidane, con Ronaldo. O sea, no he visto un 9 como Ronaldo en mi vida. Mira, ahí me pones una huevo que tenía pensado hacértela más tarde. Una de Galácticos. Sé que sientes debilidad por los dos, pero ¿Zidane o Ronaldo? Oh, es que son distintos. Son distintos. Bueno, Zidane, el segundo a segundo con Zidane era grandioso. O sea, qué elegancia, qué controles, ¿no? No he visto nunca un control malo a Zidane. O sea, me parece increíble. He estado un año entero en el primer equipo y he hecho pretemporadas con él, antes de irme cedido a Valladolid, el año que él llega. No le he visto un control malo a Zidane. O sea, una influencia en el juego, una elegancia, una plasticidad. O sea, la final, ha tenido una final que te hace de Mundial contra Brasil, es bestial. Tiene otro partido con Portugal, no sé si es una Eurocopa. Es bestial, o sea, está a nivel, son partidos nivel Maradona, o sea, a nivel de decir, no hay nadie como yo. Y a Ronnie lo cojo al 50% y fue decisivo para la liga. O sea, yo Ronnie con 19-20 años no me imagino lo que ese chico hubiese sido. Creo que Ronnie hubiese estado en el Olimpo, que lo está, pero hubiera estado todavía un puntito más arriba, si no hubiera tenido las lesiones que ha tenido, si hubiera... bueno, te iba a decir, si hubiera vivido de otra forma, no sería Ronaldo como Guti. La gente dice, no, sí, Guti, no sería Guti. Sí, Guti es Guti porque es esto. Pero son dos genios. O sea, puedo contar a mi hija, a veces se lo cuento, que juega con estos dos. Y Roberto Carlos en el lado izquierdo. Otro que ha sido genuino. Yo no he visto un lateral, luego he visto a Marcelo, que en algunas cosas me ha gustado más, Marcelo. Pero como genuino, Roberto fue el pionero de ser un lateral izquierdo de esa magnitud. Y Guti, es verdad que era puro talento, y es verdad que os parecéis mucho, o sea, jugadores así talentosos. Él también seguramente era de momentos, a lo mejor le faltó continuidad, pero con esa calidad, ese talento, esa visión de juego, ¿Guti podría haber aspirado a ser Balón de Oro? Por calidad, sin duda. A ver, Guti en las 3 Champions que él tiene no ha jugado ni un minuto en la final, me parece escandaloso. O sea, me parece que eso no puede ser. O sea, no es bueno para el fútbol que Guti no haya jugado en una final de Champions. Pero es que yo he estado el año mío de primer equipo y Guti de delantero, porque había lesiones arriba, metió 19 goles, si no me equivoco. Jugando de delantero centro. O sea, eso te dice la grandeza del tipo este. O sea, que te puede jugar de 5, te puede jugar de 8, te puede jugar de 10, y cuando tiene que jugarte de 9, te juega de 9. Y te mete 18, 19 goles en primera división. No, me parece un jugador que no va a salir nada parecido. Nada, como pasa con Iniesta, con Xavi, no van a salir nada parecido. ¿Los pones a ese nivel? Sí, yo sí lo pongo a ese nivel. Y si hablamos solo de talento, ¿Guti es el mayor talento español de la historia? De talento solo, ¿eh? Mira, yo cuando empezaba había 3 que eran de la Peña, Guti y Valerón. Para mí son mis 3, en mi época, empezaba. Son los 3 distintos. Son los 3 que yo me he enamorado de ellos. He visto a Iniesta y a Xavi, que son posterior, porque son todavía más pequeños que yo, son más jóvenes. Estos 3 son mayores que yo. Y dije, pues sí los he visto. Creo que Iniesta y Xavi. Y ahora Pedri es lo más parecido a Iniesta que he visto. Creo que Pedri los metería con estos. Sobre todo en talento y en mentalidad, porque no es un problema solo de talento, es que estos chicos lo que han conseguido siendo ganadores y siendo protagonistas y diciendo el partido se va a jugar a lo que yo quiera. Y eso lo he visto a Xavi y a Iniesta, a los que más. Entonces, por retomar un poco el hilo de la historia, sales del Madrid y te vas cedido al Benfica. Allí te encuentras a Jupp Heynckes, que es un entrenador al que tampoco invitarías a comer a tu casa, ¿no? No, porque no fue legal, no fue de cara, fue un alemán de estos raros, ¿no? De estos que se ponían colorados cuando se enfadaban.
ese perfil alemán peligroso. Y no fue de cara. No me pareció buena persona. No. Allí te encuentras con otro alemán, que es Robert Enke, el portero que luego se suicidó. No sé qué relación tenías con él, pero algo así imagino que te hace replantearte la vida. Sí, no, muy buena, muy buena. Era un tipazo. Era un chico muy, fíjate, para lo que le pasó, pero era alegre. Un chico muy buena persona. Me acuerdo que en esa época él y la mujer, los perros que había por la calle los llevaban a casa, los adoptaban y un chico no parecía alemán, un chico muy tranquilo, muy frío. En ese aspecto sí, pero luego en su carácter siempre tiene una sonrisa, muy generoso. Me dio mucha pena. Cuando me enteré me dio mucha pena. El impacto emocional, claro, fue grande. Sí, porque no me lo esperaba. Yo en mi época eso no lo sabía. Y no, era un chico muy agradable. Un porterazo, lo fichó el Barça, lo fue a Tenerife y no lo esperaba, pero me pasó también que fue compañero mío en el Málaga, con Arnau. Tampoco me imaginé eso de Arnau, ni mucho menos. Con Arnau todavía tenía mejor relación, porque me hablé con él, me lo encontraron en algunos sitios y me llevé un palo. ¿Y eso no te hace pensar, por ejemplo, claro, hasta qué límite puede llegar la cabeza de una persona para plantearse eso y llegar a ejecutarlo? Te planteas que la cabeza es muy delicada y el cable se te va y se te va. Y hasta a los más inteligentes les pasa. Imagínate el que no es inteligente. No, son circunstancias, son momentos. También es la gente que te arrope, que tengas alrededor. Y bueno, pero se te puede ir. Y no es lo normal, porque no todo el mundo se levanta o nace para suicidarse. Pero gente muy inteligente se va de esta vida. Quizá para eso es muy importante lo que tú decías antes, el entorno, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy muy pesado. O sea, mi hija todavía tiene 7 años, es pequeña, pero voy a ser muy pesado con quien está. Me parece que las personas de tu alrededor te hacen mejor o te hacen peor. ¿Te marcaron esos 2 fallecimientos de esos excompañeros por ese motivo? Sí. Obviamente la vida pasa. Más ha muerto a mi papá, que es lo que más amo, y sigo viviendo y sigo intentando tener una sonrisa, ¿no? La vida tienes que ser fuerte, pero es que me parece ser muy valiente suicidarte. Hay que ser muy valiente para tirarte por un puente. Entonces, yo no sería valiente para eso. No podría hacerlo. Creo. La salud mental es algo que ahora, por suerte, se habla con más naturalidad, ¿no? Y se pone más el foco en ella, pero siguen arreciando las críticas feroces, sobre todo en redes sociales, sigue habiendo odio. Yo no sé si tú crees que, bueno, tú sí habrás recibido críticas, igual no te tocó tanto redes sociales o no había tantas redes sociales en aquella época, pero ¿crees que tiene solución en la sociedad y en el fútbol? El fútbol al final es el reflejo de la sociedad. Bueno, creo que los equipos de fútbol hoy ha mejorado todo mucho desde mi época. En mi época el psicólogo no se llevaba, no existía. Había una forma como de pensar que el psicólogo era porque estabas loco. Fíjate qué tontería, ¿no? Yo estoy a favor de los psicólogos, de la gente que te ayude, totalmente a favor. Hoy ya estaba implantado, ¿no? Casi obligatorio. Ya yo cuando ya me estaba retirando ya empezaba mucho a tener un psicólogo o psicóloga y ya ayudaba a las personas que tuvieran problemas, todo muy reservado, porque hay gente que no se quiere enterar que tú hablas con un psicólogo, pero ya estaba metido en el fútbol, lo cual me parece un acierto, ha tardado mucho en meterse. Creo que el ser humano, el jugador de fútbol, la gente lo tiene como y son iguales que vosotros, que coge un taxi, que tiene una panadería, tienen problemas. ¿Qué no tienen problemas casi todos económicos, seguramente? Cuando dejan, muchos. Pero lo demás, la salud, el que tiene un cáncer lo tiene jugando al fútbol, el que tiene su mujer le deja igual a un panadero, que le deja un hijo, se te muere y no te marca, no dice, no, es que como eres fulanito tú no vas a tener problemas en la vida. No. Entonces la gente todavía en el siglo que estamos se equivoca mucho en ese aspecto, ¿no? Claro que tienen problemas y claro que la gente sufre y los jugadores... Yo lo he hecho mal y me he metido en mi cama y me he puesto a llorar. Y me he encerrado en mi cama. He tenido que venir mi padre y decirme, para adelante, que esto no... Claro que tengo problemas. Hay en el Benfica, que bueno, es como el Real Madrid de Portugal, ¿no? Es un equipo grandísimo al que tú llegas siendo muy joven. Y hay un partido en Vigo que lleváis, el Celta mete 7-0, barra un poco para la casa. Este es del Celta. Pero bueno, me imagino que, claro, que ese partido había 10.000 portugueses en la grada de Balaídos, un desplazamiento muy masivo. Tuvo que marcar ese partido tanto en el vestuario como a nivel mediático, porque el Benfica es un grande de Portugal. Mis problemas vienen ahí, ¿no? Porque los delanteros que estamos en el banquillo no nos sacó ninguno a jugar, ¿no? Y yo hablé con José María García por la noche y dije que bueno, que me haya sorprendido, ¿no? Que perdiendo 7-0 no hubiera hecho ningún cambio ofensivo. Y eso tuvo mucha repercusión ayer en Portugal y salí en las primeras páginas de los periódicos y bueno, ya me apartó de una concentración que
que nosotros jugábamos a los 2 días en casa, en el hotel me apartó, y ahí vienen mis problemas, ¿no? Bueno, un equipazo de Celta. ¿Sabes? Jugar a Gustavo López, a Revivo, a Mostovoy, a Carpin, a todos estos eran superiores a nosotros. No sé si para 7-0, pero para habernos ganado de sobra, ¿no? Pero Benfica muy grande, un club con una gente encantadora, muy cariñosa, una afición muy cariñosa, por lo menos en mi época. A cualquier campo que ibas estaba todo lleno de bufandas rojas. Un club, yo me presenté con Eusebio vino a mi presentación, que yo no le conocía de oídas, yo tenía 19 años, 20 años, yo sabía quién eran todos, pero mi padre lo había vivido in situ, ¿no? Mi padre se puso nervioso y todo cuando le dio la mano. Me acuerdo de mi padre que le miraba de arriba abajo diciendo, este es Eusebio, ¿no? Estaba Chanana, estaba... un club muy grande, una experiencia increíble. A mí me costó mucho porque me costó salir, yo era mucho daluche de mi barrio de aquí de Madrid, me fui solo prácticamente, perdí contacto con mis amigos, lo que te digo, mi mood, mi cervecita, mis salidas no las tenía, estaba solo allí y me costó. Y cuando ya empecé, que me dijo que iba a empezar a jugar de titular, que estaba entrenando muy bien, el mismo partido que juego de titular, con Joao Pinto y Nuno Gómez, me lesionó la rodilla. Un balón que me tiró a defender, se me torció y estuve 5 o 6 meses parado. O sea, cuando ya iba a arrancar, me lesioné. Entonces, bueno, pero como experiencia fue maravillosa. Igual es una ciudad preciosa y he sido muy feliz allí, muy feliz con la gente, el trato del Benfica hacia mí, top. Avanzamos, Tote. Vuelves a Madrid, vuelves al Real, cumpliste un sueño debutando en Donosti, en el partido contra la Real Sociedad, y luego cumples otro sueño, que no sé si ese te lo imaginaste alguna vez, que es debutar en Champions. Fue en Bélgica contra el Genk, ¿no? Sí. Bueno, lo que había visto por la tele, ¿no? La famosa canción de la Champions, ¿no? Y todos en fila. Pues sí que yo decía, joder, tiene que ser la hostia estar ahí, ¿no? Y lo pude cumplir. Varios partidos jugué con el Madrid de Champions. Jugué en Moscú, jugué en casa con el Leeds también. Bueno, tuve varios partidos de Madrid con Champions. Pero contra el Genk marcaste incluso, ¿no? Con el Genk marqué el 1-1, sí. El 0-1 o el 1-1, no me acuerdo, pero sí, marqué Creo el primero. Que fue 1-1, que además le quitaste otro a Guti. Sí, porque me creí que no entraba y porque me creí que tenía uno fuera y me dijo, luego José me dijo, me lo has quitado, digo que no, coño, que venía, y luego en el vestuario le dije, tienes razón, cabrón, tienes razón. Sí, una experiencia bonita, Real Madrid Champions, bueno, ojalá todos los jugadores pudieran jugar la Champions, porque se siente algo especial. Es un pasito más, ¿no? El himno ya te pone la carne de gallina y... Bueno, pues otra de las cosas que cuando te dicen, no, tu carrera, bueno, pues también jugué Champions, ¿no? ¿Cuántos millones de niños no pueden jugar Champions, no? Sí. Tu historia con el Madrid fue un ida y vuelta, cesiones, vuelta, cesión, vuelta. ¿Qué tenía que haber hecho Tote en esa época para tener más continuidad en aquel Madrid? No, pero estaba preparado para triunfar en el Madrid. Es lo que te digo, mi cabeza. Y luego, aparte de todo eso, estaban los galácticos, ¿no? O sea... Si no jugaba Ronaldo, jugaba el Moro. Si estaba Raúl, si no estaba Guti, si no estaba Munitis. Yo era un chico que tenía 19, 20 años, no había empatado con nadie. Muy complicado, ¿no? Las oportunidades que tenía, por ejemplo, en Copa del Rey, que sí que la jugaba entera, en Copa del Rey sí metí goles, ¿no? Hice cosas buenas, pero luego te llegaba en Liga, Champions, y otra vez no podías a jugar hasta 5 o 6 partidos, que a lo mejor jugaba de 10 minutos en Liga, cuando ya el partido estaba sentenciado, ¿no? No, era muy complicado, no era para mí. Pero he entrenado con esos monstruos y eso no me lo quita nadie. He entrenado diariamente y he ido a cenar con ellos y he comido con ellos y he estado en tertulias con ellos y eso no me lo quita nadie. Has viajado por Champions, pero en uno creo que os llevasteis un susto grande, ¿no? Camino de Leverkusen, en un avión. Sí, con un avión, mucho miedo. ¿Cómo fue aquello? Bueno, no puede haber la misma temperatura, por lo visto, en la cabina que en el resto, con una descompensación. Descompresión. Y bajamos en picado, mucho. Sí, las azafatas se fueron corriendo, los carros se volcaron. A un momento muy duro, muy duro. ¿Qué recuerdas de los compañeros de...? Bueno, pues... ¿Quién se puso más, qué se asustó más? Iván Helguera iba llorando y Mitchell preguntaba, Mitchell Salgado me acuerdo, decía, oye, ¿pero qué pasa? Y yo le vi a ellos que estaban acostumbrados a viajar, pánico. Y me cagué vivo, ¿no? Cerré la ventana y dije, bueno, pues igual esta es la última vez, ¿no? ¿Pensaste que os ibais...? Hubo segundos que si no piensas. ¿Sí? Sí, por el miedo dices tú, puede pasar algo. Luego, gracias a Dios se estabilizó y además estábamos justo encima de la Torre Eiffel en París. Bajábamos y hubo un momento muy duro. Sí. Volvemos a la tierra. ¿Donde más futbolista te sentiste en aquella época fue en Valladolid? Bueno, tengo mucho cariño a Valladolid. Tengo pisos en Valladolid, voy mucho por allí.
Es la primera vez que Pepe Moré me dio una camiseta y me he sentido jugador de verdad. He podido competir en los mejores estadios, contra los mejores defensas y alguna vez hacerlo bien a mi favor. Ahí es donde me sentí jugador de verdad. Ahí es donde dije, puedo vivir de esto, porque sí me noto, porque jugar en el Madrid, en el Benfica, había superioridad en muchos aspectos, ¿no? Y yo no jugué mucho, en uno porque me lesioné y en el Madrid porque tenía gente superior a mí. Pero allí jugué todo, ¿no? Y jugué en el Bernabéu, en Ocán, jugué en los mejores estadios, en el Valencia Mestalla, que ganó la Liga ese año, el Valencia, ganamos allí. Jugaste en San Mamés, donde hiciste un hat-trick. Exactamente. Jugué en San Mamés, en muchos campos míticos contra los Julen Guerrero de esa época, los Loren de esa época, el central que había en la Real Sociedad, jugué contra gente que yo los veía en cromos, ¿no? Contra Fernando Hierro, cuando me tocó jugar contra el Madrid, Y, bueno, les regateabas, les buscabas las cosquillas, ¿no? Les quedabas problemas, ¿no? Y ahí es donde dije, pues puedo vivir de esto. Ahí es donde me sentí jugador de verdad. Si te dieran a elegir el partido de tu vida, ¿pudo ser aquel 1-4 en San Mamés en el que marcaste 3 goles? No, fíjate, he hecho partidos mejores sin marcar. No, he hecho partidos mejores sin marcar. Pasa que cuando marcas un hat-trick todo se vuelve muy viral, ¿no? Se magnifica todo, pero no, he hecho partidos... No es poca cosa, marcar un hat-trick en San Mamés no es poca cosa. No, además la gente se portó muy bien del Athletic, ¿no? Perdona, además, emocionó, ¿no? Creo que fue un poco de venganza. Estaba Heynckes de entrenador del Athletic, ¿no? Sí, no, yo ahí salí muy motivado. Sí. Ahí me comía el campo. Sí. Y luego en casa igual, también le ganamos y metí un gol de Rabona, me acuerdo. Le ganamos 2-0, 2-1. Y también tenía ganas al alemán, ¿eh? Sí, le tenía ganas, sí. Pero bueno, son partidos que salen. Hay otras veces que tienes ganas y no te salen. Oye, la Rabona es casi un copyright tuyo. Cuando hablamos de Rabona, al menos yo, de esa siempre me acuerdo de ti. ¿De dónde sale ese recurso? ¿Cómo y por qué te gusta utilizarlo tanto? No, eso exclusivamente por no darle con la derecha. Porque tenía más confianza en darle con la izquierda que con la derecha. Yo con la derecha soy malísimo, vamos, para subir al autobús. Y de esa forma la daba con la izquierda y podía dirigirla mejor. Era solo exclusivamente por eso. Bueno, la Rabona te da mucho prestigio y también ha provocado algunas críticas, como aquel partido en Huelva con el Recre, que acabó 0-0. Estabais jugando la Liga, ¿no? Además, jugando la Liga, sí. Bueno, pero me tocó a mí. Era gloria o infierno, ¿no? Y me tocó, me tocó a mí, pero habíamos tenido ocasiones claras, ¿no? De otros compañeros míos que las habían fallado y nadie dijo nada. Bueno, me tocó a mí. Era un balón en el área que tú haces la Rabona, por eso, para no darla con la derecha. Y yo he vuelto a ver las imágenes y a mí la sensación que me da es que es mano, podía ser penalti. La saca, creo que, no sé si se llama Loren central, sí, del Recre. Sí, en la línea. Sí, es verdad que tenía a Miñambles en un lado y creo que Almoro en otro para ver si se la daba a ellos. No les viene ese momento, pero bueno, si hubiera marcado ese gol, todo cambia. Seguramente mi carrera hubiera cambiado porque hay veces que pequeños detalles te cambia la inercia positiva, ¿no? La energía positiva te cambia para bien o para mal. Pero bueno, me apetecía hacerlo y la hice. ¿Algún compañero te reprochó aquello o todos te apoyaron? Al contrario. Primero que salió fue Ronnie, y dijo que lo hacía los entrenamientos, que me salía y que, como diciendo, y le animo que la siga haciendo. Me parece perfecta. No, se portaron conmigo. Los grandes, por norma general, son muy buena gente. Esos son grandes. Oye, por rematar con el Valladolid, tú has hablado siempre maravillas, igual que lo hacías de Zidane, de Ronaldo, de Guti, de Caminero. Caminero era una superestrella, ¿no? Cami es otro talento, sí, lo que pasa que internacionalmente no ha sido campeón del mundo, pero el Mundial de Cami en Estados Unidos, con Clemente, fue Romario, Baggio y Caminero, los tres mejores. Un talento enorme, ¿no? Puede jugar de central, era como el mejor. Si te juega de medio centro, te daba unas recitales de fútbol, no. Soy amigo de él, a veces lo veo y son jugadores, me pasa con Fernando Hierro, me pasa con... que los miro y me sigue dando vergüenza, o sea, les miro todavía de arriba abajo, fíjate. Les tengo tanto admiración futbolística que todavía cuando estoy en tertulias con ellos o me llaman para tomar una cerveza, los miro de arriba abajo, ¿no? Yo creo que ellos pensarán, dirán, este es tonto, que todavía me sigue mirando, ¿no? Y sí, me sigue poniendo nervioso porque les admiro mucho. En ese sentido, ¿quién es el jugador que más te impone todavía cuando estás con él? Bueno, es que estoy con todos estos, ¿no? Fernando Hierro me impone mucho, a Fernando Redondo cuando viene a Madrid, que quedo con él a cenar, me impone verle a Fer, ¿no? Todavía me impone, ¿no? Porque no han cambiado mucho, siguen teniendo ese aura, esa personalidad tan definida, ¿no? Para ser lo que han sido, ¿no? Y siguen siendo en su vida personal.
Claro, Futre, ¿no? Que fue tu ídolo. Con Futre, el día que yo debuto, al día siguiente mi representante me hace una sorpresa y ceno con Futre, ¿no? Y claro, verle a Futre, claro, yo he ido a verle a Calderón, ¿no? Yo tenía el pelo largo por él. Yo llevo al 10 por él muchas veces. Tenía muchos gestos muy parecidos a él cuando jugaba a mis comienzos, por copiarle a él. Y claro, está cenando con él y le está preguntando cosas, pues es un shock, ¿no? Porque nunca me imaginé cenar con Futre, ni conocerle, ¿no? Caminero, que es otro talentazo, como has dicho, descomunal, y ha hecho un mundial extraordinario y durante muchos años en el Atlético ha hecho partidos increíbles. Tú venías de jugar con los Galácticos, ¿le pones a ese nivel o ya es pasarse? Sí, no, al Caminero de 20 y pico años, a la madurez de Caminero, hubiera jugado en el Real Madrid sin problema. Y hubiera jugado en el Barcelona, hubiera jugado en cualquier equipo. Caminero, una calidad bestial. Caminero capaz de... Tenía gol, que era capaz de... Si tenía que regatear, te regateaba. Te rompía líneas con la zancada esa, que parecía que era lento y era rapidísimo con la zancada. Tenía una salida de balón como Fernando Hierro. Y Piqué son los 3 jugadores que yo he visto de atrás, la salida de balón más limpia de mi vida. No, es otra historia. Por acabar ya con el Valladolid, es que tengo un amigo de Valladolid que me dijo, pregúntale cómo es que no llegaron a UEFA con el equipazo que tenían, que estaban lanzados y al final no lo consiguieron. Por falta de ambición. Falta de ambición. Falta de la mentalidad mía, pues falta de ambición. Estábamos a 3, nos poníamos a 1, perdíamos, empatábamos, así estuvimos todo el año. Tenemos un equipazo para haber jugado en Europa y para... Bueno, de hecho es que ganamos a los grandes. O sea, fuimos a Valencia, ganamos, conseguimos cosas, al Villarreal con Riquelme, con Palermo, con Víctor, que luego fue compañero mío, le ganábamos. Tenemos un equipazo, gente con mucho hambre, que no habíamos demostrado nada, pero con mucho talento. Acabas en Valladolid con 7 goles y 8 asistencias y vuelves al Real Madrid. No sé si es decisión tuya o medio te obligan, porque digamos que lo natural hubiera sido seguir otro año fogueándote en el Valladolid, ¿no? Que lo habéis hecho también. No, ahí me equivoco porque me llamaba Valdano, que estaban muy contentos conmigo, y creo que voy a tener chance en el Madrid, pero me equivoco. Lo mismo que te digo antes, no estaba preparado ni físicamente ni mentalmente. Yo en el Madrid tenía que haber vuelto con 28, 29 años si es que tuviese nivel para haber vuelto, pero no siendo un crío. No estaba preparado, era imposible. Y me equivoco, yo mi sitio en el mundo era Valladolid. Me tenía que haber quedado 5, 6, 7 años, no moverme de ahí. Jugar 30 y pico partidos cada año y hacerme jugador, que mi toma de decisiones, mi personalidad para los momentos importantes hubiese crecido, mi carácter, y ahí hubiese sido otro jugador totalmente distinto. Pues que hiciste un año espectacular y no solo vuelves a Madrid porque el Madrid ve que tienes una progresión impresionante, es que, por ejemplo, te llama el Barça, ¿no? Sí, claro, se había ido Figo y el Barça quería al Madrid de alguna forma quitarle algo, y en ese momento yo como canterano, estando en primera división, y no lo firmé, un contrato increíble, y luego quise firmarlo y ya había cambiado la directiva del Barça, que no estaba Antón Parera, entró Gaspar y entró alguien más y ya no... Pero tú eras libre en ese momento para poder firmar con el Barça o pertenecías al Madrid No, todavía? me quedaba un año, pero era aguantar un año y luego ir libre. Y te ofrecen un contrato espectacular y ¿no te lo planteaste? No me lo planteé porque digo, bueno, yo soy de Madrid, juego casa con mi familia, me estaban llamando Valdano, me llamaba gente de Madrid felicitándome, entonces claro, yo me monté una película que no era real por ningún lado, ¿no? Y me equivoqué porque en ese Barça sí hubiese jugado, porque no era el Barça de luego, era el Barça de los Rosenbach, de los Giovanni, que no eran malos ni mucho menos, pero eran más reales que luego lo que hubo, ¿no? Los Messi y todos estos. Y en ese Barça sí hubiera tenido minutos, estoy completamente seguro. Te llama también, creo que te llama el Mónaco de Shams, ¿no? Me llama el Mónaco, sí, esa graciosa, porque tenía 40 llamadas perdidas y me la cogía en un número privado, estaba yo en la piscina con mis amigos y ya la cojo, me quedan los típicos periodistas, ¿no? Para el futuro, y digo, no tengo nada, ¿qué voy a contarle? Voy a mentirle, no tengo nada. Y ya lo cogí, era él, y dije, venga, cabrón, no me vaciles. Y me dice, no, que soy yo. ¿Era de Shams? Sí, era de Shams, para el Mónaco. Igual, luego fue Morientes, y fíjate, jugó en la final del Champions. Ese mismo año fue el Moro. Y me fui al Betis, porque me apetecía irme al Betis. Quería estar en Sevilla, ciudad futbolera. Yo conocía a muchos jugadores de allí, me gustaba el arte que hay en Sevilla. Y bueno, cobrando mucho menos, porque igual el Mónaco me ofreció pues, unas cantidades para la época increíbles, ¿no? O sea, desorbitadas. A mí parecía, esto es imposible, Jorge. O sea, y dije que no. También estuviste a punto de fichar por el Celta, creo, ¿no? Que estuvo muy cerca. Claro, fue Mónaco, Celta y Betis. Mi padre se comió aquí en Cartamarina, un restaurante aquí de Castellana, al Bernabéu, con Horacio Gómez. Pero yo me quería ir a Betis. ¿Que te sentías que tu sitio estaba en el Betis, te llamabas el proyecto? Sí, más un fútbol más alegre mío en Andalucía, se iba a entender mejor mi forma de jugar.
Quería jugar con los de Nilsson, con Joaquín, con Capi, con Fernando, con toda esa gente. Casi con nada. Assunção, teníamos un equipazo, ¿no? Palermo también estaba, ¿no? Palermo vino en diciembre, claro, bueno, Varela, que es mi amigo mío, Juanito, bueno, toda esa gente, quería jugar con ellos, me apetecía, ¿no? Eran galácticos verde y blancos, o sea, era un equipazo. Sí, eran gente de la cantera, gente con mucho talento, gente con bueno, pues el tiempo de Sevilla, el calorcito, a mí me gustaba, no. Y bueno, no se me dio, no era para mí, tuve lesiones que nunca me he lesionado en mi vida, luego discutí con los que había. No me arrepiento de haber ido porque volvería a ir si volviesen a hacer, pero no fui con la gente indicada, ¿no? Y luego me empecé a lesionar, que yo no me lesionaba en mi vida, yo no tenía ni un constipado, ¿no? Y me rompí atrás y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo era tener al Ópera de presidente? Bueno, son gente complicada, ¿no? Son gente complicada. Allí hacen gracia porque, bueno, ellos tienen arte, era gracioso él en sí, pero luego como ser gente seria, no, yo soy un tipo muy serio, ¿no? Yo me gusta vacilar, pero me gusta la palabra, yo no firmo nada, yo te doy la mano, ¿no? Y eso lo llevo al final del mundo, aunque me equivoque. Y te engañaba, ¿no? Te decía una cosa y no la cumplía, y a mí esa gente me desgasta mucho. Me hace no preocuparme de lo mío, ¿no? Y entonces tuve problemas con él, era lo normal. ¿Te engañó? ¿Cómo te engañó? Bueno, intentó engañarme, no pagándome en unos momentos dados, luego me tuve que ir al Málaga, tuve un problema con Serra Ferrer, que también era un personaje también jodido, y bueno, y al final lo que tú acuerdas no te lo quieren respetar. Nada, complicado. Gente complicada, gente que te desgasta mucho en el día a día, entonces preferí irme y olvidarme de allí. Tuviste mala suerte, pero como dices, igual que compartiste campo, cenas y tertulias con los Galácticos, estuviste también con jugadores impresionantes. ¿Assunção es de los mejores lanzadores de falta que has visto en tu vida? Seguramente, sí, seguramente. ¿Era talento o lo entrenaba, lo trabajaba día a día? Eran talento y entrenamiento, lo entrenaba mucho. Es que el golpeo también hay que repetirlo. Claro. Yo creo mucho en la repetición. Por eso a los niños yo les digo que repitan mucho. Tiros a puerta, definiciones, controles. La repetición se te queda. Es importantísima. Y luego de Nilsson era el rey de la bicicleta, si tú de la Rabona. Me imagino esos entrenamientos con skills, cada uno a suya, debían ser un espectáculo. Bueno, y Alfonso Pérez. Alfonsito, Alfonso claro. Arriola, Alfonso es otro y Joaquín, Alfonso también. Joaquín. Sí, yo pude jugar mucho con ellos al principio. Yo jugaba titular con ellos, yo jugaba arriba, de media punta, detrás de Alfonso. Pero luego tuve muchas lesiones, ¿no? Me lesionaba, volvía a un partido, me volvía a lesionar con el Madrid, me partí nada más entrar. Y otra vez otro mes, nada, no era un sitio para mí. Igual que Valladolid o Alicante son sitios para mí en el mundo, Sevilla no lo era y tengo que aceptarlo. Me da pena porque es una afición increíble y era un club muy grande. Me encantaba, me hubiera jugado en el Betis muchos años, pero no era para mí. Había algo que no era para mí, también independientemente que yo me haya podido equivocar en cosas que me he equivocado. Pero se veía que no era mi clima. Descubriste, de todas formas, la pasión que hay en Sevilla por el fútbol y la rivalidad encarnizada que hay. Pues he leído una historia tuya, me gustaría que nos contaras cuando fuiste a comprar a una carnicería para una barbacoa, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, yo vivía allí con un compañero mío, con Antonio López, que jugó conmigo en Valladolid, y yo no encontraba piso, y entonces me fui a vivir con él y con su novia por aquel entonces. Entonces, bueno, no me dejaban pagar nada y para mí era muy aburrido, no podía. Digo, como me dejáis pagar o yo no puedo estar aquí, me tengo que ir a un sitio, a un hotel, yo no valgo para no pagar, ¿no? Y bueno, fuimos a una carnicería para hacer una barbacoa y me dijo, vete allí que vamos a comprar, que es la mejor de Sevilla y tal. Y bueno, empezamos a comer y era chicle. Y dice, qué raro, joder, si es increíble. Digo, esto no vale nada, tronco. Y luego, bueno, fue las 2 semanas y dijeron, estuvo aquí Tote del Betis, pues que se joda, que le dio peor. Y no sabía que ya había estado en su casa, que yo vivía con él, ¿no? Era sevillista el carnicero. Sí, era sevillista, sí. Bueno, son pasionales, jugué un derbi, pude jugar un derbi en el Pijuán, que marqué de cabeza, me acuerdo, y bueno, se ve el fútbol de una forma muy pasional y a mí eso me encanta. Pero no, lo que te digo, no era mi sitio. Hablemos de esos... yo, más que tu sitio, es que no era el momento o no encontraste las personas adecuadas, ¿no? Porque, ¿cómo era Víctor Fernández? Porque como entrenador sí que ha tenido éxitos, pero la verdad es que también recibe muchas críticas y contigo también tuvo problemas, ¿no? Sí, tuve problemas con él. Alguna vez discutí. Bueno, también lo que te digo, era mi época rebelde, las cosas no me salían, me encerré mucho en mí mismo, me estaba enfadado con el mundo porque no podía romperla, pero como entrenador me gustó mucho. Un entrenador que le gusta mucho el buen pie, el talento, el juego bonito y de calidad, me refiero, más que bonito. Y fue una pena, no acabé bien con él, pero como entrenador le valoro. Creo que es uno de esos entrenadores que tendrá que estar en el fútbol porque su propuesta es buena. Con Serra Ferrer no fue igual, ¿no? No es de fiar, no. ¿Fue el peor entrenador que te has encontrado?
¿O el que más te ha decepcionado? Sí. Anteri y Víctor Fernández no tiene nada que ver. Sí, para mí el peor. ¿Tuviste muchos problemas con él? ¿O como persona, no, imagino? Porque era falso. No me gusta la gente que no te mira los ojos, te da la mano blandita. Eso lo detesto, no puedo con ellos. Con el tiempo, la verdad es que las personas van cambiando y entierras viejas rencillas de antes y vas haciendo a lo mejor, vas cerrando heridas abiertas. De todos los entrenadores o personajes con los que has discutido, porque tú eres de sangre caliente al final, con el paso del tiempo, ¿con quién no te reconciliarías nunca? No, con estos dos, con Henkes y con él nunca. Henkes y Serra Ferrer. No, sí. Han hecho daño a mis familias. Y daño a mí me lo puedes hacer, pero a mis padres no se lo permito a nadie. Nada, no quiero ni verlos. Y yo no soy rencoroso, ¿eh? Yo te sorprendería que muchas veces sin yo tener culpa de nada, bueno, me pasa con mi familia, me pasa con otras cosas, y yo soy el que bajo y digo, venga, mato una cerveza. O sea, no tengo ningún problema, no es sincero, rencoroso, pero con esto no les pone ver. Y aparte tuviste mala suerte porque luego creo que hablas con Caminero para irte al Málaga, ¿no? Que estaba Manzano allí, pero justo echan a Manzano y llega un tal Tapia que también es un Serra Ferrer 2.0, ¿no? Sí, bueno, no es como el otro. Bueno, es que no me da tiempo ni a conocer. El problema es que yo del Betis me apartan. Yo en el Betis estoy entrenando solo a las 3 de la tarde, con 40 y pico grados. A las 3 de la tarde. Sí, a mí me hacen eso. Se pensaban que ¿Y eso es decisión de Serra Ferrer, entiendo? Sí, del Opera. Y del Opera. Sí. Se piensan que yo no tengo huevos para entrenar a las 40 grados y 80. Y yo todos los días a las 3 a entrenar, ¿no? Es más, sufría más el chiquito que mandaron conmigo a entrenar que yo, sí. Que no podía ni ir el pobre. Digo, lo siento, claro, digo, si quieres vete a casa, que yo no voy a decir nada. Pero claro, yo me había apartado, me voy, entonces es muy difícil. El Málaga estaba para descender, estaba Michel, el zurdito, talento enorme, Mino Bañano, un argentino muy bueno, un brasileño muy bueno, estaba Moroso, estaba Fernando Sanz, teníamos un equipo muy bueno, a mí me sorprende que estuvieran tan abajo. Empezaron a ganar cuando yo llegué y claro, yo venía apartado y me costó mucho entrar a la MK. Me quedaban 3 meses y pico, 4 meses de liga, entonces nada, pude jugar 9, 10 partidos, no me dio tiempo más, ¿no? O sea, que mi paso por el Málaga con otra afición increíble, una ciudad increíble para vivir. Es el sitio donde menos he jugado y tengo un recuerdo increíble del Málaga, por la gente, maravilloso. Bueno, en el Málaga, que es verdad que no tuviste o no estuviste el tiempo que deseabas con continuidad, ese verano, ¿qué pasa? Porque creo que eres tú el que llama al presidente para volver a Valladolid, ¿no? Sí, a ver, yo cojo una mala fama, ¿no? Me enteré después, como que yo ya no necesitaba el dinero para jugar al fútbol, que venía de familia millonaria, bueno, tonterías, ¿no? Y también cojo una época rebelde, ¿no? Una fama rebelde, perdón, que me he peleado ya con varios entrenadores, con presidentes, y entonces se me crea una imagen mía jodida para la primera división, ¿no? Hablaban con los directores deportivos y si no, tiene mucho talento, me encanta cómo juega, pero no puedo tener un vestuario porque me lo arruina. Yo tenía esa fama. Entonces me quedaba poco. Me quisieron en Italia un equipo, pero yo me quería ir de España. En Italia otros 2 equipos querían hacer una prueba en verano, en primera división. Y dije que no, que yo prueba no quería hacer. Y entonces llamé a Carlos Suárez, que yo lo había tenido al presidente de Valladolid en mi primera etapa. El Valladolid estaba en segunda, pero no me apetecía ir. O sea, pero no me daba lo mismo, ¿no? Quería ir porque yo quería volver a vivir en Valladolid, quería beber a mi gente, a los amigos que tengo allí, volver a ponerme esa camiseta, porque ya había sido muy feliz, ¿no? Y le dije, me dijo que sí, que fuera. Dice, tienes una meta para ti. Entonces fui, yo creo que era el que menos cobraba, cobré el mínimo de segunda división prácticamente, estaba regalado, pero quería jugar. Y bueno, y muy bien, la primera vuelta muy bien, estaba Duriz, estaba Víctor, estaba Llorente, que había jugado en la Real Sociedad, Bizarri, que es como mi hermano de portero. Teníamos un grupo increíble. Yo con muchos de ellos ya había jugado mi primera etapa. Volaba los primeros partidos, todo, pero me entró el bajón la segunda vuelta de mis problemas en el Betis, mis problemas en el Málaga, de llevar casi 2 años parado. Me entró un bajón que no pude reponerme, ¿no? Y al final hubo problemas, ¿no? Casi bajamos de estar en ascenso la primera vuelta y de poder subir con un equipazo. Aduri se fue al Athletic. Y pegamos un bajón prácticamente todos, yo el primero, ¿no? que tenía mucha responsabilidad y la segunda vuelta me costó y bueno, y al final discutí con el presi un tema en el vestuario, una cosa, porque la gente pitaba y había jugadores jóvenes y él dio una charla que yo no estaba de acuerdo, que no había que meter nervios, había que calmar, porque había mucha gente joven en esa época que no tenía mucha experiencia y al final pues nada, me fui, me querían renovar, tuve la bronca, al final no me renovaron. Y me llevó Cami, el director, que era mi amigo, le dije, Cami, no te preocupes, es mejor que me vaya para todos y no pasa nada.
Y acabaste en un lugar que no te apetecía mucho ir, que el comienzo no fue muy bueno, pero ¿en algún momento pensaste que Alicante y el Hércules te iban a dar tanto? Bueno, me fui de un sitio que amaba y amo, como Valladolid, a otro sitio que no creí que lo iba a amar tanto. Yo veraneaba en Campello, porque mi tío tenía una casa con mi primo y yo iba a los veranos a Alicante, pero llegué a un sitio que he estado 6 años y hubiera estado 6.000. O sea, lo tengo con el Atlético de Madrid y con el Valladolid, están ahí los tres, el Atlético porque es mi pasión y es lo de joven, pero Valladolid y Hércules, o sea, daría mi vida por ellos. Alicante, primera vez que llego había que saltar un muro porque, bueno, los que llevan el club son un desastre. De mi primer momento hasta el último siguen los mismos y hoy siguen los mismos, no tienen ni puta idea. Entonces nos cerraron la pista de atletismo, que es donde nosotros entrenábamos, y tuve que saltar un muro que era como un tercero, un segundo. Y yo digo, cuando salté a la ida, a la vuelta, dije, ay, padre, vámonos de aquí. Estoy para saltar muros. Sí. Pero algo había dentro que me decía que tenía que continuar. No quería estar y tenía que continuar. Algo bueno iba a pasar, y efectivamente, gracias a Dios. Una ciudad increíble, con una gente maravillosa, que al día de hoy sigo yendo y me siguen dando un cariño que no me pueden dar, porque yo les he dado menos a ellos. Es mi sitio de vacaciones, suelo ir cada poco con mi mujer. A mi mujer la conocí además estando en el Hércules. Ella, bueno, era de Madrid, pero empecé a conocerla, que también me dio mucha tranquilidad, me dio otro aspecto en mi vida. Yo nunca había tenido pareja. En ese aspecto había sido un poco bala perdida y bueno, y se me juntó todo, un sitio que quería, mi mujer, tío, fui muy feliz, ¿no? Bueno, mi mujer a los 2 o 3 años de estar en Alicante, pero se me juntó todo, y bueno, y a los dos nos encanta. El día de mañana, si mi madre, Dios quiera que me dure muchísimo, fallece, igual me voy a vivir a Alicante, tengo eso en la cabeza. O sea, imagínate para sacarme a mí de Madrid, ¿no? Y he sido muy feliz, tío, muy, muy feliz. Son 6 años que se me han pasado volando. Vamos a acabar este podcast, si te parece, pintando un poco el final de rojiblanco, que al fin es tu color. Tú cumpliste varios sueños, pero te faltó uno. ¿Qué habrías dado por haber jugado con el primer equipo de Atlético de Madrid y por haber jugado, ya te lo pongo ya incluso más difícil, al lado de Futre? Nada, mucho, hubiera dado mucho. Lo tuve ahí cuando salí del Madrid. Mi padre se reunió con Gil Padre. Y al final se metieron representantes por medio, que esto es todo lo que tocan, lo convierten en mierda, y esa es la gran lacra para mí del fútbol. Muchos de ellos, no todos, porque sería injusto, pero muchos de ellos todo lo que tocan lo convierten en mierda, y me tiraron el contrato para atrás, que lo tenía prácticamente hecho. ¿Se lo tenías Jorge Larena con el Atlético de Madrid? Sí. Vino Jorge Larena, que no pasa absolutamente nada, porque es un pelotero, un canario muy bueno, talentoso, pero antes estaba yo. Y me fui al Betis, ¿no? Y bueno, y tuve ahí mi momento, pero bueno, me la pude poner en alevines, en infantiles, y ya está, de jugar el Calderón en contra, y bueno, y eso es mi... Tú dijiste que jugaste en Valladolid casi regalado, el sueldo más bajo de todos. En el Atleti, en el primer equipo, habrías jugado gratis. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que en esa época yo no miraba el dinero. Es más, no la he mirado nunca ni al final, porque de hecho mi papá cuando fallece... Antes de fallecer íbamos a algún lado y me decía a lo mejor mi padre, Jorge, tú sabes que aquí tenemos una casa, ¿no? Y aquí yo no sabía nada. Hijo, yo no voy a vivir eternamente, el día que me muera tú tienes que saber lo que tenemos. Y en esta cuenta tal, o sea, yo no me he preocupado nunca. He ido donde mi corazón me ha dicho de ir, donde yo he creído que iba a ser feliz. No me he preocupado por la pela en la vida. De hecho, si no, fíjate, Barcelona o Mónaco, y me podía haber retirado a los 24 años si hubiera querido, ¿no? Y jugué hasta los 32, 33, ¿no? O sea, que hubiera ido, vamos... 0 pesetas, que hubiera jugado por 0 pesetas, claro. De hecho, tienes ahí al fondo las camisetas donde jugaste Hércules, Málaga, Betis, Real Madrid, Valladolid y también está la Atleti. ¿Es la que te hubiera gustado ponerte, que has jugado en alevines y...? No, es la que me puse, ¿no? Cuando era pequeño. Bueno, miento. Esa me la regalaron mis amigos por un cumpleaños. Es la del doblete, ¿no? Claro, yo esa no me puse. Yo me puse la de Puma, la típica esa que tenía Futre, que sale siempre, y Schuster, la época esa del 90, 91. Sí. Esta es posterior. Pero me la regalaron porque me la fueron a Majadón, a Boadilla, donde ellos entrenaban, y la firmaron. Y me la tengo ahí puesta de recuerdo. Porque la mía yo era de infantil y no te la podías llevar, no te la daban. No, la podías robar. De aquella entonces no la tengo. Es la única que no me he puesto de mi debut, pero que me la he puesto siendo pequeño. Otra marca y otra... Bueno, otra marca no, porque es Puma esa. Sí, Puma. Otro modelo, por eso la tengo ahí, pero todas las demás es la debut de cada una.
Tote, ¿crees que la vida recompensará a Atleti? Es verdad que en esto del fútbol no hay justicia o injusticia, pero ¿crees que tú verás a Atleti ganar esa Champions que se ha escapado de los dedos 2 veces? Pues espero que sí, pero si no me importa. El Atlético de Madrid es mucho más grande que tener una Champions o no tenerla. El Atlético de Madrid es grande por su sentimiento, por lo que ha pasado en su historia, por los jugadores que han pasado y porque compite con un monstruo en la misma ciudad y es muy complicado, muy difícil. Absolutamente por eso, pero no voy a ser más del Atleti, ni me parece que el Atleti vaya a ser más grande por ganar una Champions. No creo, el Atleti creo que es otro rollo. Me gustaría ganarla por todos los que están en el tercer anfiteatro, jugadores y aficionados que no la han podido vivir. Me gustaría ganarla, me gustaría que la ganara, que hablo yo en primera persona, que la ganara el Atleti por darles una alegría a esa masa social que tienen y a esa afición. Pero no creo que... O sea, Coque no va a ser más Coque. Coque va a ser Coque por lo que ha dado el Atlético de Madrid. Y Griezmann no va a ser más Griezmann ni ningún jugador, ¿no? Gavi no la tiene y es Gavi, Fernando Torres no la tiene y es Fernando. Y los antiguos, los Gárate, los Luis Aragonés, todos estos jugadores, los Godín, todos estos jugadores no van a ser más grandes por tener una Champions. Son grandes porque han jugado en el Atleti, ¿no? Si esta, por ejemplo, no la ganase el Atleti, ¿prefieres que la gane el Barça o el Madrid? Si no la gana el Atleti, yo estoy en el Madrid, no estoy en el Barça, ¿no? Tengo amigos del Madrid. Me gustaría para que ellos lo celebraran y estuvieran orgullosos. Esta es una respuesta que obviamente el 99,9% de los atléticos no comparte, pero en tu caso imagino que hay un sentimiento ahí que no puedes esconder. Es que los atléticos no han tenido mi historia, no han tenido mi vida. Claro, no se pueden poner en mi pellejo, yo entiendo el Atlético. Y yo cuando juego Atleti Madrid quiero ganar el Atleti. Pero yo no soy antimadridista, no sería un desagradecido. Y yo tengo amigos míos de Madrid. Y cuando Madrid gana cosas, ellos son felices. Yo quiero la felicidad para ellos. Tote, ha sido un honor, un privilegio estar en tu casa. Te damos 1000 veces las gracias en este museo que tienes aquí. Esperemos que hayas disfrutado la charla como hemos disfrutado nosotros, porque ha sido un honor que tenerte en la otra grada. Muchas gracias. Mío y gracias, y es vuestra casa, los tres, para cuando vengáis, cuando queráis. Gracias.